¿Qué es lo que pasa en torno a este tema, esa determinación del gobierno de cerrar parcialmente las fronteras? Vamos a actualizar la información en lo que ha hecho noticia los últimos días y ha generado preocupación en muchos sectores. Quiero saludar ya al viceministro de Comercio Exterior, Benjamín Blanco. Señor viceministro, muy buenos días. En primera instancia, gracias por atender este requerimiento periodístico de Levántate Bolivia. Buenos días. Muy buenos días, un saludo a toda la audiencia de Levántate Bolivia. Viceministro, muchos sectores pedían ya el cierre de fronteras ante el temor de una tercera ola en territorio nacional y sobre todo de esta nueva cepa de Brasil. El gobierno ha decidido actuar en ese marco y cerrar fronteras. ¿Cuáles son las condiciones del cierre de estas fronteras, viceministro? Bueno, es un cierre de fronteras que se realiza tomando en cuenta la situación que existe, la propia dinámica comercial que existe en fronteras, ¿no? La frontera con Brasil es una frontera que tiene un tránsito vecinal fronterizo bastante alto. Es por eso que tienen algunas, que el propio decreto especifica algunas excepciones. Por ejemplo, en coordinación con los municipios, se puede tener 3 horas las fronteras abiertas para el tránsito vecinal. Hay muchos productos que se compran del lado brasilero y viceversa, del lado brasilero a Bolivia. Existen incluso hasta servicios de salud que se prestan del otro lado de la frontera. Y porque en realidad las familias, la población es una misma población, por más que esté dividida por la frontera. Entonces, parte de la familia en algunos casos vive de un lado, parte de la familia del otro. Y atendiendo a estas realidades que se tienen algunas excepciones. Por un lado, para el tránsito vecinal fronterizo, y por otro lado, existen 3 horas al día que las fronteras, que se permite el paso por las fronteras, esto en coordinación con los gobiernos municipales, para asegurar que las personas pueden ir hasta el otro lado y volver a hacer las compras o lo que se necesite en este periodo de tiempo. De esa forma, entonces, se está garantizando estas medidas de seguridad que deben existir. Se están estableciendo también algunas otras excepciones, por ejemplo, para el transporte internacional de carga. El comercio exterior seguiría funcionando de manera regular, obviamente con algunas medidas de bioseguridad, que en realidad son protocolos internacionales que se deben respetar para tanto el ayudante como el chofer de la unidad de transporte. Entonces, lo que se busca es poder asumir medidas que sean efectivas para evitar el contagio en caso de que existiera esta cepa amazónica, pero a la vez reconociendo las realidades que tenemos en nuestras regiones fronterizas. Es importante también aclarar de que no solamente con Brasil se ha tomado esta medida, sino que otros países, como por ejemplo Chile, ya ha asumido medidas también de cierre de frontera. Argentina ha asumido medidas de cierre de frontera y bueno, tenemos que ir coordinando con estos países para que las medidas, para que las excepciones sobre todo puedan aplicarse. En el caso de Brasil, como digo, estas son las condiciones, es por 7 días y el decreto es en realidad una herramienta que nos va a permitir a través de resoluciones multiministeriales entre varios ministerios, según la situación epidemiológica, ir ajustando estas medidas. Entonces, se puede incrementar el tiempo, se pueden incrementar las fronteras, además de Brasil, se podrían aplicar en otras fronteras, dado que esto es muy dinámico, la situación epidemiológica puede cambiar de un día para el otro, y bueno, con este decreto tenemos esa posibilidad de hacer los ajustes necesarios. Viceministro, ¿cuáles son esas condiciones que deben cumplir los ciudadanos, tanto bolivianos como de Brasil, durante estas 3 horas para poder hacer el cruce de la frontera? Usted hablaba de temas comerciales, temas de salud, temas familiares. ¿Qué requisitos se deben cumplir? ¿Y qué es lo que pasa con aquellas personas que quieren retornar de Brasil a Bolivia? También, ¿cuáles son los protocolos sanitarios que deben cumplir? Bueno, para el tránsito vecinal fronterizo, como digo, hay una excepción, es decir, utilizando la tarjeta vecinal fronteriza, se puede realizar el tránsito en estas horas, en estas 3 horas al día, tal como se coordina con el con el gobierno municipal. El tránsito vecinal fronterizo incluye solamente la movilidad de personas de un lado de la frontera y del otro, no es para hacer viajes, digamos, dentro del
del país dentro de Brasil y viceversa, desde Brasil hasta lugares de nuestro país, de Bolivia. Entonces, por eso es que se requiere la tarjeta vecinal fronteriza, es solamente para las personas que viven en la frontera, esa excepción. Por otro lado, para cualquier persona, digamos, que no vive en frontera, lo que se debe presentar incluso para nuestros compatriotas bolivianos que quieran retornar, o para compatriotas extranjeros que tengan residencia permanente en Bolivia, etcétera, se requiere una prueba PCR que esté certificada para todas las personas de más de 5 años de edad, que tenga máximo 72 horas de emitida antes del embarque al país de origen, ya sea a través de un vuelo de avión. Ya hemos visto ayer que el presidente ha anunciado de que nuestra aerolínea BOA va a encargar de traer a las personas que han quedado en el Brasil. También se necesita un aislamiento de por lo menos 10 días a su ingreso boliviano, que va a ser controlado y monitoreado según por el propio Ministerio de Salud. Entonces, para esto tienen que presentar una declaración jurada del lugar donde van a estar en el territorio boliviano durante este tiempo, durante estos 10 días. Luego al 7º día de haber ingresado a nuestro país, deben hacerse un nuevo PCR, y en el caso de dar positivo se debe cumplir con el protocolo correspondiente del Ministerio de Salud. Viceministro, por favor, si me permite, para cerrar ya prácticamente la entrevista, ¿qué es lo que estaría pasando en otras fronteras? Usted ha hecho referencia a Chile y Argentina. ¿Qué estaría pasando en estas fronteras? ¿Cuáles serían las restricciones, por favor, para el cierre de la entrevista? Las restricciones son por los países vecinos, ¿no?, que han sido emitidas. Por ejemplo, para el tema de Chile, se va a solicitar que tanto el chofer como el acompañante tengan prueba PCR negativa para poder circular. No se va a permitir, no permiten los otros países el tránsito de personas. En el caso de Argentina tampoco se permite el tránsito vecinal fronterizo. Son un poco más estrictas, digamos, en cuanto a este tema, pero bueno, responde a las realidades de cada una de las fronteras. Estas medidas son emitidas por los países vecinos. La medida emitida por Bolivia tiene efecto en la frontera con Brasil. Esperemos que todas estas medidas de contención eviten que una tercera ola llegue a Bolivia y que podamos hacerle frente en el caso de que llegue la tercera ola de coronavirus. Viceministro, muchísimas gracias por habernos acompañado. Que tenga un buen resto de jornada, buen inicio de semana. Muchas gracias, buen día.